amigos, ¿qué hubole? Estamos a 6 de enero. Es Día de los Reyes Magos y espero que Baltasar, Gaspar y Melchor te trajeron algunas cosas bonitas. Por aquí ya disfrutamos de una riquísima rosca de reyes. Hoy tenemos este libro bien bonito. La autora es boricua y el trama se basa en recuerdos de su niñez. Así veremos cómo se celebra allá en la isla. Es algo agridulce este cuento, pero al fin no tan amargo como reconfortante. Saltaremos algunas partes para ser breve. Así espero que tu familia lo tomará prestado. Contamos en las bibliotecas con muchos ejemplares de este. Empecemos entonces. Una muñeca para el Día de Reyes. Ay, mira qué paisaje. Chuparosas. Yo tenía 7 años y nunca había tenido una muñeca. Quería una muñeca como la de mi prima Jenny, una de piel clarita y ojos azules que se cerraban cuando ella la acostaba. La muñeca de Jenny era del tamaño de un bebé pequeño, con las piernas y los brazos gorditos levemente arqueados. Las manitas con los dedos abiertos enseñaban unas palmas llenas de lomitas y arrugas. Se acercaban las Navidades. En la escuela cantábamos canciones de Navidad, del nacimiento del niñito Jesús y también de los 3 Reyes Magos que, montados en sus camellos, venían siguiendo la brillante estrella de Belén. La víspera de Reyes les pondríamos agua y hierba para los camellos y por la mañana, al despertar, encontraríamos los regalos que los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, traerían a nuestra casa después de haber viajado miles de millas. Por las noches, las parrandas sorprendían con canciones a los vecinos que dormían. Las parrandas iban de casa en casa tocando música y cantando aguinaldos a cambio de un pedazo de lechón u otras delicias. En Nochebuena íbamos a la misa de gallo. Caminábamos hasta la iglesia llevando velas encendidas porque la misa empezaba a medianoche y estaba todo tan oscuro que lo único que veíamos eran los ojos de los animalitos nocturnos escondidos entre los arbustos. Aunque nos esforzábamos mucho por no hacerlo, a veces nos dormíamos durante la misa de gallo porque duraba mucho tiempo. De regreso a casa, mami y papi tenían que cargarnos mientras los gallos empezaban a cantarle al sol que anunciaba la llegada de la mañana de Navidad. Cuando nos despertábamos el día de Navidad, mami y papi nos regalaban bolsitas de tela llenas de nueces, avellanas y almendras con cáscara. Una semana después de Nochebuena, celebrábamos la llegada del Año Nuevo con maracas y ziquitraques y más bailes y canciones. Éramos felices porque se acercaba el Día de los Reyes Magos. Les escribí una carta a los Reyes Magos en una hoja de papel especial de papi. Papi también me prestó su pluma. Queridos Reyes Magos, me he portado bien este año. Pueden preguntarles a mami y a papi si no me creen. Quiero una muñeca
como la de mi prima Jenny, con ojos azules. Espero que les gusta el agua que les dejé y la hierba para los camellos. Que tengan un buen viaje. Atentamente, Esmeralda Santiago. Delsa, que tenía 5 años, me pidió que escribiera su carta. Pídeles a los Reyes Magos, me dijo, que me traigan una muñeca como la que tiene Jenny. Pero eso es lo que yo quiero, exclamé. Pues nos pueden traer una a cada una y así pueden ser hermanas. Yo no quería que tuviera una muñeca como la mía, así que escribí: Queridos Reyes Magos, me he portado bien este año. Me gustaría una muñeca, pero no como la que quiere Esmeralda, para no confundirnos. Atentamente, Delsa Santiago. Escribí su carta a lápiz en un papel de libreta. Cuando Delsa protestó, le expliqué que la carta no podía verse demasiado elegante porque los reyes sabían que ella no sabía escribir. La víspera de Reyes, mis hermanas, mi hermano y yo buscamos en el patio hierba fresca para dejársela a los camellos junto a nuestros zapatos. Acomodamos los zapatos debajo de la cama, con las puntas hacia afuera para que los reyes los vieran. Me desperté cuando aún estaba oscuro. 2 sombras se movían por el cuarto cargando paquetes. Cerré los ojos rapidito. Deben de ser 2 de los reyes, pensé. Y el otro se quedó afuera con los camellos. Cuando volví a abrir los ojos, ya era de día y Delsa me estaba gritando al oído: Mira, mira, me trajeron una muñeca como la de Jenny. Salté de la cama, busqué debajo y junto a mis zapatos encontré una caja plana rectangular. No parecía lo suficiente grande para contener una muñeca. Dentro de la caja había un juego de mesa con unos caballitos que daban vueltas alrededor de un hipódromo. Papi notó mi desilusión y me preguntó: ¿No te gusta? Mami me miró con cara preocupada. Yo quería una muñeca, dije llorando, como esa. Le arrebaté la muñeca de los brazos a Delsa, pero ella la arrancó de mis manos y salió hacia el balcón. Mami y papi se miraron. Entonces, mami me abrazó. Ya tú eres grandecita. Este juego es para las nenas grandes. Pero yo pedí una muñeca. Papi me tomó de la mano y me llevó al patio. Lo siento, mija. Parece que cuando los reyes pasaron por casa, ya solamente les quedaba una muñeca. Ellos saben que tú eres una niña grande, que lo vas a entender mejor que Delsa. Pero eso no está bien, protesté. Los 3 reyes son magos. ¿Por qué no pueden hacer suficientes muñecas para todo el mundo? Papi me miró, su cara tan triste como me sentía yo. Se veía tan afligido que yo sabía que él también estaba desilusionado. A lo mejor el año que viene, dijo, eso espero. Sí, a lo mejor el año que viene. Lo abracé y besé su mejilla recién
afeitada. Me acerqué a Delsa. Ella apretó la muñeca contra su pecho. ¿Puedo verla?, le dije. Me la prestó, pero mantuvo agarrado el brazo de la muñeca. Me encantaba su olor a goma dulce. ¿Ya le pusiste nombre?, le pregunté. Rosita, me dijo. Tú puedes ser la madrina si quieres. Ay, sí, gracias. Ahora dámela, dijo Delsa. Yo tenía 7 años y nunca había tenido una muñeca, pero ser la madrina de Rosita era casi tan bueno como tenerla. Un colibrí revolteó alrededor de una amapola. Flotó sobre sus pétalos rojos con alas invisibles. Lo vi volar de flor en flor, posarse brevemente sobre cada una para luego seguir su vuelo hacia la próxima. El colibrí era como los Reyes Magos, que van de casa en casa dejándoles regalos a los niños y a las niñas. Era como mami y papi cuando nos dan el beso de buenas noches a mí, a mis hermanas y a mi hermano y nos dicen te quiero mucho. El colibrí voló lejos hasta que era solo un puntito contra el cielo turquesa, pero yo sabía que volvería igual que los Reyes Magos. Gracias amigos por su amable atención. Y Beto, te portaste muy bien. A Beto Coyote también le encantan los libros. Me dice que son deliciosos, masticosos, ¿verdad, Beto? Bueno, hasta la próxima, amigos lectores.